¿Qué vamos a hacer? Técnica y protocolo de rastreo. ¿Listo? El transductor que nosotros vamos a utilizar es ese transductor que ustedes ven ahí. Es un transductor endocavitario de alta frecuencia, ¿sí? Hasta tenemos, ¿no?, transductores volumétricos para reconstrucción 3D. El otro día agarramos en un ex alumno mío, hace un curso VIPES, ¿no? Y él es muy bueno en ginecólogo, tiene un buen criterio. Y me pidió que haga una ecografía de una paciente que venía con mucho dolor, tenía una clínica bien acentuada, pero en todas sus ecografías normal, hasta que me dice, hágale una ecografía 3D ginecológica. ¿Qué descubrimos? Una adenomiosis. Tenía una adenomiosis, ¿no?, que no se veía muy claramente en el Doppler. Y la otra paciente que nos mandó con un endometrio engrosado, que no disminuía nunca, y la paciente tenía ciclos regulares y no tenía características de una hiperplasia. Hicimos la reconstrucción y descubrimos un pólipo gigante que incluso hasta el pedículo se ve. Cuando ustedes lleven el módulo de 3, 4D, van a ver pura cara de bebé, ¿no? Pero no es solo para eso. La ecografía 3D tiene un propósito específico. No es, hoy la toman como una ecografía emocional, pero para nosotros tiene criterios científicos. Entonces muchas veces hacemos nosotros el estudio convencional, pero lo podemos combinar con un estudio en 3 dimensiones, hacer mejores diagnósticos ecográficos, ¿sí? No lo vamos a aprender en este módulo, pero ustedes van a aprender a hacer ecografía 3D, van a aprender a captar en un cubo una imagen tridimensional y ahí ustedes aplican lo que quieran, ¿no? Pueden aplicar a vesícula, tiroides, donde ustedes quieran. Bien. La ecografía transvaginal es de primera elección. Hoy en día está dentro de los protocolos. Sí o sí, el estudio ginecológico se debe hacer por vía transvaginal, ¿sí? Excepto cuando existen impedimentos. ¿Dónde estaba? Primera clase de gota. Miren, ¿qué caso tienen ustedes que no puedo hacer la ecografía transvaginal? Niñas, ya. Que no quiera la paciente, ojo. ¿Qué más? Molestia, demasiado dolor, irritación. Que no haya iniciado vida sexual activa. Paciente virgen, ¿qué más? Que no haya iniciado vida sexual activa. Exacto. ¿Sabes qué me pasó un día? Por eso hay las pacientes a veces, la mayoría de las pacientes que nosotros vemos en el sistema público, incluso las que vienen acá, son de un estatus social muy bajo. Entonces a veces no entienden lo que no les dicen. Y yo le digo a la paciente que, ¿ya te has hecho esta ecografía antes? Sí, me dice, bueno, yo preparo todo. Quiere introducirme, me dice, ay, doctorita, me duele. No, tranquila, muy despacio, con mucho gel, que no sé. Y sentía demasiada resistencia, ¿no? Y le digo, pero ¿estás con alguna molestia? Sí, me duele, me dice, pero uno puede hacerse esta ecografía si no ha tenido pareja. Pero si te acabo de preguntar y me dijiste que sí, pero me hicieron por arriba, me muero. ¿Y después qué vas a contarle? Que perdiste la virginidad en el consultorio de la doctora Winkelmann. No, pues mi amor, más bien yo me detuve, no empecé el estudio, porque le dije grandes masas de cervix, ¿no?, masas vaginales, miomas paridos, religiosas, ¿sí? Si la paciente no quiere, hay que poner en el informe, porque el médico no pregunta, el médico prescribe y le da, y cuando llega le dice que es por abajo, sí, ay, no, pero yo no quiero, yo no puedo insistirle. Entonces yo hago un estudio vía abdominal y pongo como observación, ¿no? Dado que la paciente se omite, ¿no?, que le hagamos el estudio vía transvaginal, se realiza por vía abdominal. Eso hay que ponerlo en el médico. Porque el médico le pide a usted una transvaginal, usted le entrega una ginecológica abdominal y él va a decir, este médico hace lo que quiere. ¿Ven?
Entonces siempre hay que poner esa observación si es que corresponde en el informe. ¿Listo? Es mucho más preciso. Es como que aquí yo los veo una eco transvaginal y así los veo por la vía abdominal. ¿Sí? Tenemos mejor contacto de superficie, estamos en planos superficiales, tenemos al útero a 1 centímetro, ¿cierto? O varios. Y no solo la cavidad que corresponde a la parte ginecológica. Podemos ver intestinos, podemos ver recto, podemos ver muy bien la vejiga, la uretra. Ahí vino una paciente esta semana con un cuadro de dolor pélvico que irradiaba atrás. Le han hecho cultivo, le han hecho papá Nicolau, le han hecho de todo, todo está bien. ¿Y saben qué? Tenía un tremendo lipo en la uretra. ¿Ves? Entonces digo, puede que esta sea la causa, ¿no? Porque no había otra. ¿Ves? Entonces, es mucho más preciso para todo tipo de patología de hipogastria, no solo la parte ginecológica. Es una excelente guía de procedimiento, pues cuando se vaya a hacer punción, ¿no? ¿Para qué más que lo tengamos ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué exploramos? En orden. Lo primero que yo hago cuando ingreso, antes de ingresar, vamos a tocar la vulva de la paciente, la horquilla inferior, y hacer una ecografía instrumental, cualitativa. Vamos a ver el canal vaginal, vamos a ver la uretra, vamos a ver el recto. ¿Sí? Vamos más adentro y encontramos el útero. Es el primero que vamos a ver. ¿Sí? Una vez evalúo el útero, evalúo el miometrio, evalúo el endometrio, voy a los anexos, luego al cervix y concluyo con vejiga, la parte ginecológica. Siempre la vejiga la dejan pasar por alto y a veces cuando los pies caen. ¿Sí? Y también evalúo la cavidad abdominal. Se puede evaluar, ¿no? Desplazamiento de asas, etc. ¿Qué es importante? Destacar que durante el desarrollo embrionario pues van a haber cambios, ¿sí? ¿Dónde se origina el tejido embrionario del útero? ¿Qué más? ¡Ay, fuerte! ¡Ay, más familiar! Para que veamos un poquito que sale de primera. A ver, primer año de la U, hace 20 años atrás. Nadie quería embriología. ¿De dónde se desarrolla el desarrollo embrionario? ¡Vamos! Ustedes que hacen ecografía, ustedes en todo lo que lleven tienen que saber anatomía, fisiología, fisiopatología y embriología. Y ahora vamos a saber por qué. ¿Nadie? ¿De dónde? A ver, ChatGPT. ¿De dónde? De los conductos paramesonéfricos. ¿Y por qué es importante saber de dónde es el origen embrionario del útero? Vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuándo se forma? En el periodo embrionario, en un tubo que se llama tuba uterina. ¿Sí? Los conductos paramesonéfricos son los encargados de desarrollar todo lo que va a ser el útero, ¿no? La porción de los anexos y todo eso. Ahora, ¿qué pasa durante ese desarrollo? Nosotros vamos a ver que el útero en sí es bastante pequeño en relación al cervix, ¿sí? Cuando la niña empieza a desarrollarse en la etapa prepuberal, puede alcanzar un 50% a 50% lo que mide el útero y el cervix. Eso es muy importante, ¿ya? Cuando la niña ya está en una etapa puberal, vamos a tener aumento del útero en relación al cervix. Y cuando esta niña ya es madura, vamos a tener un cervix más corto y un útero más largo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Así va a ser el útero, útero, cervix. La niña empieza a crecer y esto se invierte. ¿Y qué pasa con estas mujeres que llaman, ¿no? Que tienen útero infantil? No creció. Y yo veo a veces en los informes que ponen atrofia. ¿Creen que es correcto esta niña? ¿Qué es atrofia? Lo que nos pasa cuando envejecemos.
¿no? Atrofia es un órgano desarrollado que se muere, envejece, ¿cierto? No corresponde al término. El término correcto es una inmadurez superior. Porque durante el desarrollo se quedó ahí. Entonces vamos a tener un útero de menos de 4 centímetros. Esa mujer nunca va a poder engendrar. Y eso fue falla, ¿no?, de todo lo que es cuestión hormonal en el desarrollo, en la etapa de desarrollo. Y es importante conocer porque si bien no hacemos pediátrico, bueno, hacemos, cuando cae, no quiero decir otra vez, pero la ecografía pediátrica es otra cosa, ¿sí? El otro día vi una niña, la mamá, con la niña de 9 años, 8 años o 9, 8 años, no me acuerdo. Y le habían hecho una ecografía y decía discordancia del útero, no sé qué cosa. Y la mamá asustada, ¿no? Porque me dice, doctora, yo sí tengo antecedentes porque yo no podía tener hijas, bla, bla, bla. Y había cambiado de marido y nada, dice, ¿no? Y bueno, asustada la mamá pensó que podía heredarle a la hija. Cuando yo la veo a la niña, 7 años, perdón, 7 años. Y le digo, esto es normal. ¿Cómo? El útero es pequeño en relación al cervix, esto no tiene 7 años. Estaba 40-60. 40 de útero por 60 de cervix. No es que dijeron que el útero de mi hija es muy chico. ¿Y qué creen ustedes que una madre se mete a la cabeza con todo eso? ¿Ven? Y eso es anatómicamente normal, porque el desarrollo será así. Y hoy en día tenemos que saber que pubertad precoz ya no es antes de los 9 años. Antes decíamos, antes de los 9, una niña que menstrue, Dios mío, ¿no? Hoy en día a los 8 años están menstruando. Abajo de 8 años, según los consensos, se considera pubertad precoz. De 8 para arriba pueden menstruar, pueden tener botones mamarios, pueden tener todo. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de conocer el desarrollo de un útero, ¿ya?, en las diferentes etapas, prepuberal, puberal y madurez. Miren ustedes, miren el útero chiquito y miren el cervix de largo, ¿sí? Es un útero pequeño en relación a un cervix largo. Es una niña prepuberta, debe tener 5 o 6 años, bueno, ¿sí? Es normal. Y así es esta niña, y eso es normal. Ya un útero maduro, pues fíjense cómo el cervix es mucho más pequeño en relación a lo que es todo el cuerpo uterino, ¿ya? Bien, protocolo de estudio. El transductor endocavitario tiene un diafragma bien sectorial, pero abanqueado, ¿sí? Entonces podemos tener unas ventanas amplias. Utilizan alta frecuencia, ¿no? Puede ir hasta 16 MHz de frecuencia, normalmente utiliza de 5 a 7, hasta 10, ¿no es cierto? Vamos a cubrir con gel un preservativo, ¿no?, y luego gel nuevamente, mucho gel, ya para limitar la zona de ingreso y que la paciente no tenga desconfort al hacer el estudio, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Hasta dónde ingresar? Ingresan hasta que toquen los cuernos del orificio externo, ¿no?, los nuditos. Y listo, no tengan miedo, ¿no? Porque yo voy a enseñar en la práctica las guías. Cuando la vejiga desaparece, cuando esto aparece, ya estamos en el sitio correcto, ¿sí? Vamos a tener contacto directo con el orificio externo y miren cómo el útero es precioso, nítido, con una interfaz excelente, ¿sí? Las técnicas de corte que vamos a aplicar son planos sagittales, planos transversales para obtener volumen de ese útero, ¿ya? El transductor tiene una guía, igual que todos los transductores, ¿sí? Tiene una guía, que la guía apunta hacia arriba o a la derecha, eso no cambia. La única diferencia aquí es que ustedes no pueden mirar cada rato la guía, porque si no la paciente lo demanda, ¿sí? Pero ustedes están con el transductor y la guía hacia arriba. Introducen, ¿sí? Y está en un corte sagital.
¿sí? Y cuando yo giro el transductor a la derecha, hago un corte transversal. Pero siempre es a la derecha. ¿Ya? Nunca puedo ir a la izquierda porque pasa lo mismo. Si ustedes hacen un corte en lóbulo derecho del hígado, como aquí, el hígado se va a ver en la derecha de la pantalla. Pero si ustedes invierten, el hígado se va a ver a la izquierda. ¿Y por qué es importante eso? Uno, pueden confundir el ovario derecho con el izquierdo. Segundo, pueden suponer que el útero es anteversión cuando es retroversión, ¿no? Retroverso flexionado, la ginecóloga les pide la ecografía para poner un TIU y después le perfora el útero y no sabe por qué, ¿ya? Entonces, bien importante la guía. Entonces, ahí, la orientación es así. Esto es el transductor, aquí está la guía. Entonces, esto es superior, esto es inferior. Claro, allá está la cabeza de la paciente, aquí está canal vaginal, ¿no? Y la zona perineal. Cuando el útero se coloca en una posición anterior, pues lo vamos a ver en contacto con el transductor, ¿sí? Y esta va a ser pared anterior, pared posterior. En el corte transverso, la regla es la misma para todo. Lo que está a la derecha de la pantalla es derecho e izquierdo. Esto sigue siendo posterior, esto sigue siendo anterior. ¿Listo? Miren acá. Posiciones anatómicas. El útero cuando está en signo de OK, ¿sí? Fíjense cómo flexiona aquí. Es una posición anteflexo, ¿sí? Anteflexión, está así, ¿no? No está recto, está dobladito, ¿sí? Pared anterior, pared posterior. ¿Hasta dónde es útero? Porque, ojo, ya no hacemos esa medida hasta allá. Solo medimos hasta el óseo. Útero aparte, cervix aparte, ¿ya? Medimos, aquí en este plano vamos a hacer mejor porque necesitamos obtener, necesitamos nosotros obtener volumen del útero, ¿ya? Y bueno, acá, ¿qué posición tiene el útero? Fíjense cómo el útero se está alejando de la vejiga. Aquí está tocando la vejiga. Miren cuando se aleja. Entonces aquí ya se vuelve retroversión. Está mirando hacia atrás. Aquí está el recto, que está como que apuntando hacia la espalda de la paciente. Aquí fíjense cómo está el útero. Bien, abrazando casi la vejiga, desplazando la vejiga. Anteversoflexión, ¿sí? Retroversión, cuando se aleja de la vejiga, retro. Y cuando le da la espalda completamente, fíjense, está en retroversoflexión, ¿ok? Entonces esto sigue siendo pared anterior, pared anterior, pared posterior, pared anterior, pared posterior, pared anterior, pared posterior. Ahí está de nuevo, ¿no? Las imágenes donde digo la visión del útero son en corte longitudinal. Sí, todas son longitudinales. Esta es longitudinal, esto ya es transverso, ¿sí? Cuando se lo ve redondito, ¿no? ¿Por qué es importante el primer corte que sea longitudinal? Por el momento que yo ingreso, si el útero está de pie, cuando yo haga el corte transverso, ¿hacia dónde voy a apuntar? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Arriba. Si es anterior, arriba. Si el útero es recto, yo ingreso. ¿Hacia dónde apunto? Hacia abajo. ¿Ya? Para obtener el plano transversal y ver el fondo del útero, porque ¿qué puede pasar? Puede pasar lo siguiente. En vez de ver todo esto, ustedes corten aquí y miran un útero chico y no resulta que no estaban midiendo acá, están midiendo acá, eso es cervix. ¿Ya? Bien. Y en este caso, ¿cómo sería la orientación? Miren ustedes, el transductor, aquí está la guía, acá está la vejiga. ¿Qué pared es esta? Anterior. Aquí se rompe el protocolo.
¿sí? Pues yo tengo acá, este es el pared anterior, este es el posterior, pero si yo anatómicamente le doy la vuelta, esto va a seguir siendo el pared anterior por más que esté abajo, ¿sí? El útero está volcado, como decimos. Entonces esto va a seguir siendo pared anterior y esta va a ser pared posterior. Esta es pared posterior del cervix, pared anterior. ¿Listo? Entonces en estos casos no cambia, ¿no? No cambia la posición anatómica, pero nos confunde porque sabemos que todo lo que se acerca con el pared anterior y todo lo que sale es el posterior, pero en este caso no. ¿Listo? Y así se mide hasta el orificio interno. ¿Sí? Fíjense cómo cambia el patrón a este nivel. Entonces, de aquí para abajo es el así. Aquí está el orificio externo y este es el canal vaginal. Pared anterior, pared posterior. ¿Sí? Y en el transverso, ¿dónde voy a ir a medir? En la parte donde encuentren los ligamentos anchos, los cuernos uterinos. ¿Bien? Que es la parte más alta, porque el útero es como un cono, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar la imagen donde se vea más ancho y ahí es donde voy a tomar la medida del transversal. ¿Cuánto es el volumen normal de un útero? Hasta 120. Hasta 120. A ver, doctora Pimienta, colega acá. ¿Ah? ¿Cuánto es el volumen mínimo? Mínimo yo les acepto, un rango bien. 15 ml, 13, 15 ml como mínimo. Si es menos que eso, inmaduro. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro una joven de 20 años? Mido el volumen del útero y tiene un volumen de 90. ¿Será normal para una joven de 20 años? ¿Qué tendría yo que saber de ella? Con la multiparidad, imagínense 30 veces aumenta el volumen del útero en un embarazo. 30 veces, 3, tiene 3 hijos. Ese útero nunca va a venir de 15 ml ni nada, ¿no? No existe un parámetro para decir útero aumentado de tamaño. Esa paciente puede tener 4 hijos y tener un volumen de 45. Así como la otra paciente también tiene 4 hijos y tiene un volumen de 80, 90. ¿Ya? Ahora, cuando yo encuentro características de patrones inflamatorios, qué sé yo, ahí puedo considerar, ¿no? Pero el volumen es relativo al historial de la paciente. ¿Ya? El flujo, si bien el útero tiene una ramificación extensa, es muy vascularizado, ¿no han visto cuando hacemos la cesárea cómo sangra, no? Pero en ecografía no sé, en ecografía poco se ve, porque son ramas terminales muy finitas y delgadas. ¿Ramas de quién? De la uterina. ¿Y la uterina es rama de quién? De la ilíaca. ¿Interna o externa? Interna. Ilíaca interna, tira la rama uterina. La rama uterina discurre por el contorno del miometrio y echa ramas internas, ¿no? Que van a ser las arterias radiadas, ¿no? Las espiraladas y también largas ramas para las ováricas, ¿sí? Y la ovárica se anastomosa con una rama que viene ¿de dónde? De la aorta abdominal, ¿sí? Bien. Entonces, si bien lo vemos así en el diseño un flujo wow, ecográficamente no es así, ¿ya? Porque son vasos de pequeño tamaño. La simetría de un útero, ¿de qué va? Los úteros son simétricos. Ahora, si yo encuentro una asimetría y no hay masas internas, adenomiosis. Si hay masas, bueno, viene todo el derecho de aumentar su volumen, esa masa ocupa espacio, así son los úteros multimiomatosos, ¿no es cierto? Entonces, puede ser por ocupaciones de masa, pueden ser asimetrías por procesos inflamatorios, ¿listo? Y puede explorar de afuera hacia adentro, o sea,
la serosa uterina, cómo se ve el patrón del miometrio, si es homogéneo, si es heterogéneo, ¿no? Esa asimetría en relación al endometrio, que es el canal central del útero. Miren, el miometrio va a tener este patrón heterogéneo. Es que en ecografía transvaginal se ven los mínimos detalles, no es lo mismo que la abdominal, ¿ya? Pero esos son vasos propios, son las arterias arqueadas, claro, que van a dar ramas internas que van a penetrar hasta llegar a las arterias espiraladas que no se ven. Entonces, desde el patrón de la uterina, que va por acá, ¿no?, hasta las arterias rectas, ¿no?, y arqueadas, se ve el flujo. Pero aquí yo no debería ver flujo, cerca al endometrio. El miometrio tiene un patrón hipoecoico, miren, hipoecoico, ¿sí? Homogéneo. Tiene la zona del mioma hipoecoica. Esa zona del mioma hipoecoica, vamos a hablar ahorita, es sumamente importante para el diagnóstico de adenomiosis. ¿Listo? El endometrio, miren que hemos ido de afuera hacia adentro, ¿sí? Primero vimos posición del útero, vamos a ver miometrio, ahora endometrio. El endometrio tiene una proliferación en base a cada ciclo de la paciente. O sea, hay pacientes que tienen ciclos de 28 días, hay pacientes que tienen ciclos de 35 días, ¿sí? Y son normales. Ahora, fecha de la última menstruación es importante. Siempre que la paciente sea regular. Si la paciente le dice que es irregular, ustedes me preguntan, ¿con cuántos días? Ay, con 2, eso es normal, ¿sí? Y hay que explicarles a ellas que eso es normal porque los meses no tienen todos 31. Entonces decirle, no, si con 2 o 3 días se te atrasa o se te adelanta el periodo, eso es considerado normal. Entonces la paciente que está en fase menstrual, ¿cómo estará el endometrio? Fino, muy fino, ¿bien? Fino. Pero aparte de fino, ahora vamos a empezar a ver detalles. En ecografía los detalles hacen la diferencia, ¿ya? Entonces yo digo, es fino, bueno, pero ¿cómo es? Homogéneo. Bien homogéneo y tiene el mismo espesor en todo el canal. 3 milímetros, 3 milímetros, aquí podrá ir un poquito menos. Pero fíjense cómo se ve un espesor, ¿no?, constante. ¿Ok? Tercer, cuarto, quinto día postmenstrual empieza a entrar a fase proliferativa. Esta fase proliferativa es la misma, solo que se divide en precordital y al final es proliferativa y punto. Ahora, fíjense que la línea central se mantiene, esta línea, y empieza a haber un engrosamiento lateral. ¿Listo? Va a ir 5, 6, 7 milímetros, ¿no? Y luego se hace trilaminar, ¿sí? Aparece una lámina fina anterior y una posterior y la central. Esta es la fase de ovulación de la paciente. Ahí es cuando uno le dice, si te mira tu paciente, tu marido te embaraza, ¿no? Está en ovulación, ¿sí? Y después pasa el día 14, 15 y entra a fase secretora, ¿sí? Que ya hubo explosión folicular en el ovario y el endometrio empieza a preparar un nido para que quede un óvulo, ¿sí? Si está fecundado, se va a anidar y nunca más va a dejar de ser grueso, ¿sí? Pero si no hubo fecundación, los niveles de estrógeno van a bajar y va a volver nuevamente el ciclo menstrual, ¿ya? ¿Por qué es importante ver esto? Porque esto es lo segundo que ustedes van a ver. Primero vieron el útero, valoraron el miometrio, entran al endometrio y ya ustedes tienen que estar pensando qué voy a encontrar en el ovario, cómo va a estar ese ovario, ¿listo? Entonces tiene que haber correlación del grosor del endometrio con la función de uno o ambos ovarios. No hay medida. ¿Qué dice la literatura? Endometrio de 1 a 4, de 5 a 7, de 7 a 12, de 15. No hay. Hay endometrios trilaminares de 7 milímetros. ¿Sí? Hay endometrios secretores de 12, 11, 10. Depende de la descarga hormonal de esa paciente. ¿Listo? Yo lo voy a catalogar cualitativamente si es fino o es espesado. Si es espesado, es proliferativo o es secretor.
es importante poner en el informe. Endometrio fino, endometrio proliferativo, endometrio secretor. Y ahí ponen su medida. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando el endometrio secretor supera los 15-16 milímetros? Digamos que mide 22. Embarazo precoz, ¿no? Un embarazo incipiente, ¿verdad? Entonces hay que preguntarle a la paciente si está en medio de embarazo o no, y que se haga una prueba por si acaso. Hay pacientes que llegan a 18-20 de endometrio y no esperan. La zona de unión, fíjense. Miren esa línea negrita que contornea el endometrio, ¿la ven? Aquí también está, ¿miren? Esa zona. Miren aquí, esta zona. Esto es importantísimo. ¿Qué es la zona de unión? Es un espacio virtual. El endometrio no entra en contacto con el miometrio, están separados, ¿sí? Se respetan entre ellos, ¿ya? La zona de unión es como que la frontera entre el endometrio y el miometrio, ¿ya? Cuando esta zona de unión se borra, deja de la unión existe, ¿ya? ¿Qué pasa en el endometrio con menopausia? La literatura dice, los endometrios con menopáusicos pueden medir hasta 5 milímetros. Yo digo que no, ¿ya? El endometrio de la verdadera menopáusica nunca va a ser 5. ¿Cuándo yo considero una menopausia? Porque yo la puedo desmentir a la paciente. A ver, ahora sí. ¿Cuándo es menopausia de verdad? Ausencia de la menstruación o Eso, 12 meses de menopausia. La paciente que miente dice, ay, es que tiene la menopausia, doctora, lo odio a mi marido. Nada, eso todo nos pasa, ¿no? Es que hace 3 meses no me viene, pero eso no es menopausia. Son, ¿no? Dismenorreas, es otra cosa. Cuando el cese de la menstruación es por 12 meses consecutivos, esa es una verdadera menopausia. Y a ella sí yo le voy a encontrar un endometrio fino, ¿ya? Ahora, la paciente tiene 65 años. Su amenorrea empezó a los 50. Hace 15 años que no menstruó. ¿Ustedes creen que el endometrio va a estar 5 milímetros? No. Ahora, ¿de qué depende? Ya, puede que esté, pero si el endometrio es así de bonito, homogéneo, belleza, ¿sí? Pero si yo veo un patrón heterogéneo, no va a ser normal con 5 milímetros. Por más que la literatura diga hasta 5, sí, pero la literatura no especifica que puede ser hasta 5, pero tiene que tener características de homogeneidad y ser 5 milímetros en todo su espesor. Tiene 1, 2 o 5, esa es la masa. Tiene 60 años, 65 años. No sangra, no importa, ¿cierto? Si hay asimetría, por más que no supere los 5 milímetros, eso se debe considerar, o sea, el endometrio. La paciente recién menopáusica, los endometrios son todos homogéneos. Pueden medir 3 milímetros, 4, y después cuando empieza a atrofiarse ese endometrio se vuelven irregulares. Y se llama atrofia endometrial propia de la edad. ¿Sí? Incluso tienen líquido y lo mandan como hidrometra, y eso no es un hidrometra, eso es colecciones coloidales por la atrofia endometrial. El endometrio tiene 2 capas y esas capas casi siempre se suelen pegar cuando están atróficos, pero algunos no se pegan y queda un líquido anecoico hermoso ahí adentro. Eso es normal, no es hidrometra leve. ¿Listo? En el posparto, ¿qué espero encontrar yo? ¿Por qué el médico a mí me pide una ecografía de control? Por loquios, restos ovulares. restos ovulares, no sé, no tengo Placentario. microscopio. Puede ser, ¿no? Aquí es aquella paciente que no para de sangrar. En el puerperio inmediato, ¿no?
¿no? Y en el control de loquios no cesan. Y esa paciente al tercer, quinto día ya debería haber prácticamente reducido, igual que un periodo menstrual. Reduce cada día, se va haciendo cambios, ¿no? en el aspecto del sangrado, hasta volverse bola de café y chao. Pero esta paciente no paró de sangrar. Entonces el médico dice, aquí pasó algo. Y como el interno es el que hace el alumbramiento, agarra la placenta a la bolsa, ¿sí o no? Y vaya a ser que tenía un atletismo placental. Y vaya a ser que el alumbramiento fue forzoso y hubo ruptura de la placa de sangre por adhesión. ¿Ven? Yo tenía un alumno, yo trabajé en Cotoca. Dijo a mi hermano que el día que yo renuncié, dejaron de ampliar el cementerio. Me mandaron 6 muchachos. Y yo les dije el primer día, ¿ustedes qué hacen aquí perdiendo su tiempo? Vayan a sacarse el jugo al San Juan de Dios, maternidad, allá es el internado, ¿no? Pero nos mandaron, ya no teníamos nada, era una posta grande, decía hospital de segundo nivel, ni idea. Y tenía un muchacho, un osote de este tamaño era, capo, muy preparado. Y me dice, doctora, yo en el internado, bien vino a hacer su provincia. No, en el internado. Me dice, no, yo en mis prácticas de gineco iba con el médico y yo atendía los partos, belleza, todo suyo. Y yo confiaba en él, buen trabajo. Hasta que la fregó. Hizo espectacular sus maniobras, plan, y yo, no, ¿a qué nivel? ¿No? Pasa al bebé, digo, no, al bebé hay que ponerlo acá. Yo hacía eso, la enfermera me odiaba, era una señora de unos 200 años. ¿Y quién le cambia el pensamiento a una señora así? ¿No? Yo le decía, contacto. Yo he aprendido así, contacto. Antes de cortar el cordón, al bebé se lo pone al pecho de la madre y se espera que el cordón desligue. Plampeo y además se evita toda esa sanguinería porque cortan el cordón y el contacto directo, ¿no? Y la enfermera que era de este tamaño, rapísima, ¿no? Es que hay un montón de pacientes que no ponen. Bueno. El doctor agarró al bebé y dijo, no, contacto. Ay, sí, doctora, yo no sé qué belleza. Y lo puso al bebé, pero con toda la paciencia, clampeó, cortó. Belleza. Agarró el cordón y empezó a hacer así. Como matraca. Y le dije, oye, ¿qué fue? Le dije, eso no es matraca, le dije. No, es para el alumbramiento. ¿Quiere alumbramiento? Ya, trae un toque y siéntese ahí y espera. Alumbramiento es espontáneo. Dijo, no, pero es que no. Aquí se hace como en mi turno y a mi gusto. A sentar ahí va a esperar hasta que alumbre solo. Porque ¿qué es lo que hace? Empiezan a darle vuelta, ¿no? Y tracciona como si estuvieran jugando a la cuerda, ¿no? Sí. Y eso causa accidentes de Baudelot. Causa adherencia de la placa. ¿Sí? Si el alumbramiento es tardío, bueno, pues se pondrá un poquito de oxitocina, ya, si es necesario. Pero tiene que ser espontáneo, ¿no? Porque pasa eso, hay adherencia y esas pacientes que nunca se han hecho un control en su vida, la típica, en el campo es así, llegan en 10 de dilatación, nos goleaban, quedaba bien, yo pagaba soda toda la noche. La enfermera decía, si la golean, paga soda, ya le llegaba y me goleaba, ¿no? Pero el haber restos ahí es peligrosísimo, ¿ya? Puede causar una infección, una sepsis y llevar al óbito. Por último, hacen atomía uterina y se van histerectomizados o ovitados, ¿verdad? ¿Qué voy a ver yo? Dependiendo del tiempo del puerperio. ¿Sí? Si yo veo esto y el puerperio es prácticamente inmediato, es normal, segundo día. Pero si empieza a aparecer esto, contenido heterogéneo, miren acá, miren esto, y puede haber gas. ¿Cuándo aparece el gas? Cuando estas imágenes hipercogénicas tienen colas desconectadas, ¿sí? Le llaman los spots, ¿no? Y eso quiere decir que ha hecho un proceso inflamatorio. ¿Y cuál es el más común? La post-cesárea y la post-legrado. Síndrome de Mondor, los trígidos, fatal, se van, hacen sepsis y se mueren.
¿Ya? Entonces, ¿qué informo yo? ¿Cómo informo eso? La imagen del médico. No me pongan restos ovulares, peor restos placentales. Si tienen un microscopio, háganlo, si no, no. ¿Qué informa un ecografista? Imagen, no histopatología. ¿Yo qué informo? Contenido heterogéneo en cavidad endometrial. Ese es mi informe. Listo. Lo mismo acá. Si hay gas, grande. Presencia de gas. Eso es sumamente importante. Aquí no hay gas, pero en el otro hay. Y eso hace la diferencia para la conducta que el médico vaya a hacer. ¿Listo? Patrón heterogéneo. Empezamos de cero. Cavidad endometrial aumentada por presencia de contenido heterogéneo a predominio ecogénico con zonas y focos, ¿no? Hiperecogénicos, líquido, tabiquitos ahí, tabique, miren. Yo sé que eso es sangre, bueno, el paciente está sangrando, ¿no? Ahora yo puedo poner, ¿no? Se encuentra contenido heterogéneo en cavidad endometrial y al retiro del transductor, ¿cómo es el sangrado? ¿Es rojo, es café, huele mal? ¿Sí? Y que dado, ¿no?, las características encontradas en el transductor podría corresponder a un hematometral. Punto. Ese es el informe. Lo mismo acá, ¿no? Cavidad heterogénea, ¿no?, con un diámetro de tanto, y región del fondo, presencia de contenido más ecogénico con puntos hiperecogénicos, ¿no?, y el resto con un patrón heterogéneo del cuerpo. ¿Eso qué es? Coágulo. ¿No? Por las características ecográficas puede corresponder a retención de coágulos. Se acabó. Y ese es el informe. Disculpen, la definición de la segunda imagen, ¿se coloca en cavidad endometrial o cavidad uterina? ¿Cuál es la diferencia de colocar una o la otra? Ninguno. La cavidad uterina es el endometrio, ¿no? Entonces sería el hematometro. Probablemente. Si hay sangrado al retiro del transductor, seguro que es, ¿no? Porque fíjense que no es una masa, ¿no? Es un contenido denso lo que hay ahí. Y ahí apliquen maniobra de Valsalva. A todas las pacientes vamos a hacerle Valsalva, ¿no? A las que veamos así que es necesario. Van a ver cómo esto se mueve. Se mueve. Y ahí usted va a saber que eso no es una masa. Además el antecedente, no está fuerte, ¿no? Variante anatómica. ¿Qué va a haber útero discordia? Le voy a mostrar un caso mío que lo estoy preparándolo para publicarlo. El caso de la vida, yo le digo a mi secretario, tenés que hacerte esa saumerio, me dijo, todo lo peor me llega a mí, ¿no? Un caso como pocos se han visto acá, lo vamos a ver después del final, ¿ya? No corresponde a la parte de transvaginal, pero no importa. Útero discordia es el signo de los paroles, ¿no? Los paroles ahí. ¿Cuál es la diferencia de un útero bicornio, un útero didelfo, un útero arcuato, un útero septado? Los úteros bicornes engendran tranquilamente. El útero didelfo también. El septado no, que tiene harto riesgo de aborto. ¿Cuál es la diferencia entre bicornio y septado? Que el bicornio se produce en todas las cavidades endometriales, ¿sí? En cambio, el septado es la septación del miometrio, ¿no? Hace como una grieta entre todo el centro del útero y lo divide, ¿sí? Hay con embarazo, ¿no? Fíjense, ¿no? Este es bicornio septado. Miren el bicornio, miren el septado. Aquí ven entre una imagen y otra, encuentre la diferencia. A ver. Le voy a poner de tarea. Bajen el diseño de dibujitos. ¿Han visto esa que hacen todos los test de inteligencia? Ponen un dibujo, un paisaje y el otro, encuentre 10 diferencias. Lo mismo que voy a hacer a ustedes. Porque eso en ecografía vale algo. Aparte del saco gestacional, anatómicamente, ¿cuál es la diferencia?
No se preocupen que a las 6 de la tarde no empieza a refrescar. Cuando no estamos bien. ¿Vieron alguna diferencia? Externamente. La forma. Miren cómo el bicorne tiene una sedosa lineal. Miren cómo el septado hace, ¿no? Está ahí, ¿sí? Y el septado hace vagina el diámetro hacia adentro, ¿no? Entonces, fíjense, aquí se respeta la sedosa en un solo útero, un solo miometro, pero hay dos cavidades endometriales. Aquí no, miren, aquí el miometro se enterró al centro y separó al útero en dos, lo cortó y lo separó en dos. ¿Listo? Y en el didelfo hay que ver si es completo o incompleto, porque a veces son dos úteros con un solo cuello, ¿no? Pueden tener dos orificios cervicales, ¿no es cierto? Son casitos raros. Ahora pregunto, embriológicamente, ¿qué afectación puede haber cuando yo tengo variantes anatómicas en el útero? ¿Qué otras cosas tengo que ir a ver? A ver, doctora Aguirre. ¿Por qué? Por la cuestión embriológica, ¿no? Correcto. ¿Ven que es importante en embriología? Los conductos mesoeléctricos forman opiniones, los paramesoeléctricos faltan a la parte genital. Se forman del mismo lugar. Si falla ahí, fallan los dos. Entonces, si esta paciente tiene un útero bicorne, tiene un didelfo, tiene cualquier variante anatómica, muy probablemente tenga alguna alteración renal. ¿Ya? Entonces es importante partir de ahí. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué hora es? Recién son las 3. No tenemos receso en mis clases. Era café obligatorio. Dígame. Cuando tenemos un útero bicorne, ¿cómo sería la medida? Igual, en el bicorne, usted toma el largo y el ancho va a ser mayor, porque el bicorne casi siempre es más gordito. Mide igual. Ahora, los endometrios se miden los dos. Endometrio 1, endometrio 2. Endometrio derecho, endometrio izquierdo, mejor, ¿ya? Casi siempre proliferan a la par, ¿ya? Entonces, si uno mide 12, el otro por ahí mide 11, 12 también, ¿ya? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Nada? ¿Vamos bien? Bien. Ovarios. Miren, los ovarios cambian, ¿ya? Cada día cambia. Si ustedes hacen una ecografía de esa paciente una vez por semana, van a ver que ese ovario no es igual que otras semanas. ¿Qué voy a mirar yo? La concordancia, el endometrio, ¿sí? ¿Cómo se comporta el ovario? En el primer día postmenstrual está tranquilo, ahí bajito, quietito. Segundo, tercer día ya está formando folículos, ¿sí? ¿Ven? Aquí el segundo día postmenstrual listo. Aquí ya está en 10º, 11º día. Aquí ya está en 14, 16, 17 días. Aquí ya está en fase de cuerpo lúteo. Entonces, tiene que haber relación, ¿ya? Entre los ovarios y el endometrio. ¿Cómo localizo los ovarios? Ellos pueden estar por donde quieran. Normalmente, el ligamento ancho del útero, este ligamento, este caminito hipoecoico, me dirige a mí hacia el ovario. Pero miren aquí donde está, en la vejiga, paralelo a la vejiga, miren dónde está el útero, ¿no? Por allá el ovario, ¿sí? Aquí está parovario, las venas y la arteria ilíaca y el útero forman como una fosa, y esa es la fosa ovárica. Aquí lo mismo, ¿no? Tengo el útero, aquí tengo los vasos ilíacos, este es mi fosa ovárica, de hecho esta se fue más allá, ¿no? Este sería la fosa ovárica, miren dónde está, ¿no? Como alas de ángel allá, ¿sí? Y lo que les decía, la concordancia de ciclos.
Si está menstruando tu paciente, tú puedes encontrar un ovario chiquito. ¿Cuánto es el volumen normal del ovario? Menor de 10. ¿Hasta 10? Menor de 10. Hasta 10 en medio. Si le digo que no. Miren este. ¿De qué depende? Del ciclo. Que dicen, ay, el ovario mide 18. Sí, tiene un folículo, tiene dos folículos, uno de 3 y otro de 2 centímetros. ¿Qué espera? Que el volumen aumente. Entonces, la referencia es que los volúmenes del ovario, que el ovario mide 3 por 2 por 2, sí. No. La paciente está ovulando. Miren ese folículo dominante. Tiene otros folículos que son grandes y unos pequeños. Claro que va a aumentar el volumen. Entonces yo pongo en el informe. Aumento del volumen ovárico más, considérense el ciclo. Está en ciclo ovulatorio. Claro que tiene un ovario grande. ¿Sí? Entonces esta concordancia es importante. Cuando el endometrio está proliferativo, hay folículo dominante, eso es ley. Cuando el ovario está, el endometrio está secretor, tiene que haber cuerpo lúteo. Tiene que haber, eso es regla. Pónganse, la paciente dice, doctora, no me puedo embarazar. Bien, ya cambié 3 maridos. Entonces no era el marido, era ella. No se embaraza. Ecográficamente todo está normal. Miren, útero normal, ovarios normales. ¿Qué está pasando entonces? Cuando no es anatómico es funcional. ¿Y quién es el que corrige la función ovárica y la función del endometrio? ¿Quién es el que se encarga de comandar todo eso? Las hormonas. ¿Ah? No escuché. El cerebro. La adenopófisis. La glándula pituitaria. ¿Ya? Entonces, las pacientes pueden tener bloqueo hormonal. ¿Sí? Yo encuentro una paciente con una fase proliferativa y un ovario flojo, hay discordancia. ¿Sí? Entonces quiere decir que no están entendiéndose el endometrio con el ovario. Y es que allá hay una regla que viene de la hipófisis que hace, libera hormonas, folículos estimulantes y luteinizantes. ¿Para qué? Para que maduren esos folículos. Resulta que no hay, se bloquea, entonces nunca va a haber la ovulación folicular. ¿Sí? Esa paciente difícilmente se embaraza. ¿Sí? Fase secretora y un ovario así, no cuadra. Tendría que tener un cuerpo lúteo. ¿Sí? A veces se adelanta el cuerpo lúteo y ustedes encuentran en fase proliferativa mejor. Le dice la paciente, yo me cuido para los días. Qué bien, le digo. ¿Y cuántos hijos tienes? 6. Ya, o sea que su método no le funciona más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque los ciclos dicen, yo me cuido, ahora hay aplicación, ¿no? La aplicación, hoy usted se puede embarazar porque la luna dice no sé qué. A ver, hay pacientes que los ciclos regulares van a tener fases ovulatorias entre el día 11 y 17. ¿Sí? Del día 14, 3 para adelante, 3 para atrás. Esos son sus días fértiles. Pero esa es una paciente con ciclos entre 28 y 30 días. Hay pacientes que tienen ciclos de 35. Entonces esa paciente está en proliferativo, pero ya tiene cuerpo lúteo. Ya hubo explosión folicular en el día 9 y 10 de su ciclo menstrual. ¿Ven? Y por eso se embarazó. No es que el método falla. El método no es para todas las pacientes. ¿Ven? Bien. Preguntas hasta ahí. Y las pacientes que utilizan métodos anticonceptivos orales, ¿hay igual esa concordancia a la hora de hacer la Sí, sí. Tendría que haber. Por ejemplo, las de anticonceptivo oral no se ven muchas alteraciones, pero las del chip, ¿ven? Ahí dejaron de usar Depo-Provera y le metieron el chip el doble todavía, ¿no? Y esas son anovulatorias por 1 año, 2 años.
5 años dura el chip. Dura 5 años, ¿no? 5 años dura el chip. Viene una chica, 17 años, con la madre. Es que se hizo una prueba, doctor, y está embarazada. Bueno, digo, la niñez a veces se va temprano, digo, no. Pero es que tiene el chip. Claro, ha habido casos, sí, ¿no? Bueno, hacemos el ultrasonido, 8 semanas de embarazo. Cuando fuimos a ver el chip, en el músculo. No sé, y le pregunté a la ginecóloga, ¿afecta? Claro, la liberación tiene que ser en tejido blando subcutáneo. Dice en el prospecto también. ¿Saben que tuvieron que hacer una cirugía para retirar el chip? Estaba encarnado en el músculo. Ahí vienen las pacientes que siguen usando la trimestral, ¿no? Hoy día hay tantos métodos anticonceptivos. No todas las pacientes pueden usar el mismo. La paciente que usa, por ejemplo, la famosa clinomid, a algunas les funciona incluso para regular sus ciclos menstruales, cuando hace muchos años atrás el único método aceptable era la tableta bioral. Hoy en día hay inyectables que regulan los ciclos de las pacientes, ¿no ven? Entonces cada paciente es diferente. Si la paciente utiliza método anticonceptivo, yo tengo la obligación de informar la discordancia. Porque si esa paciente no quiere embarazarse, evidentemente, pero necesita tener ciclos normales porque se va a volver loca. Y las mujeres naturalmente ya somos medio locas, ¿sí? Pregúntenle a los maridos, a ver, ¿no? Dice, está en los días de TPM, dice, ¿no? Tensión premenstrual. Mi hermano dice que su mujer es 30 días al mes, TPM permanente, ¿no? Pero imagínense cuando esa mujer tiene una discordancia, tiene un bloqueo hormonal y las hormonas se irritan a la mujer. Entonces, no solamente es la ausencia de menstruaciones o esa paciente que tiene sangrado por 15 días, ¿no? Sangran 15 o 20 días, descansan 5, vuelven a sangrar, eso tiene afectación crónica, los niveles hormonales se terminan atrofiando. Yo he visto el caso de una señora de 40 años que desde los 15 años usó métodos anticonceptivos inyectables. Así son sus ovarios, atróficos por completo. Y quiere tener hijos. No tiene hijos. Y ahora con 40 quiere. ¿Y qué le está haciendo el doctor Montalvo? Le va a hacer rejuvenecimiento ovárico. ¿Han escuchado eso? Yo tampoco había escuchado. ¿Qué? Pues le ponen botox o a los ovarios para que se vean bonitos. Es un tratamiento hormonal, algo así más o menos lo que entendí, que le van reestimulando nuevamente los ovarios, reviviendo los ovarios, para que pueda generar folículos, ¿no? con óvulos que sean capaces de fecundar. ¿No? Entonces, hay cosas y cosas, pero eso hay que siempre anotar en el informe. El ovario es demasiado pequeño para la edad de la paciente de 40 años. Y ella no sabe si es menopáusica, no tiene menstruación. No es menopáusica obligada. Y les apuesto que algo tiene que ver ahí también la tiroides, ¿cierto? Entonces todas esas cosas son importantes anotar, ¿ya? Cualitativamente ustedes pueden evaluar y ustedes pueden poner por último en su informe, mire querido doctor, yo personalmente veo esto que está así, no lo que dice el libro, yo lo estoy viendo. Yo tengo experiencia porque he visto varios casos así y terminan así. Entonces, anoten en su informe. El ovario es demasiado pequeño. El ovario no tiene folículos expectados para el ciclo de la paciente. Y anótenlo sin miedo. ¿Listo? Nos ganaron los helados. Vamos a tomar café. ¿No? Creo que está más fresco afuera que... Sí.